7:58 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana y en Estudios, el licenciado Fausto Camacho, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia. El país se había previsto 2024 año electoral para las elecciones normales, presidenciales y legislativas de febrero del 2025. Se cruzó la muerte cruzada el año pasado y además está en marcha la consulta popular del 21 de abril, temas propuestos por el Ejecutivo. Con esas consideraciones, ¿cómo enfrentar este desafío en este año electoral? Doctora Rudy Hidalgo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Fausto, y a todos quienes me escuchan. Definitivamente, como usted menciona, el 2024 es un año ya que está en un proceso electoral en curso. Habida cuenta de que el presidente Noboa en su campaña política había anunciado desde temprano tiempo el hecho de que íbamos a estar frente a una consulta popular. Esto se ha dado y se supone que el 21 de abril, estaremos pues el Ecuador a puertas de elegir una serie de preguntas que son interesantes, otras que son un poquito polémicas, pero sobre todo estaremos nuevamente frente a elecciones en un proceso, digo yo, que tiene sus desafíos. Y me parece que uno de los grandes desafíos que tiene este proceso es lograr que la ciudadanía pueda conocer a cabalidad los textos, pero sobre todo el significado y el alcance de las preguntas que van a ser puestas a consideración de ellos. En tal virtud, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Como segundo comentario, yo lo quisiera decir que eventualmente, usualmente, las consultas populares y los referéndums terminan siendo un referéndum a la aceptación presidencial. Y en este caso tenemos un presidente que tiene altos números de aceptación a nivel nacional, una percepción bien alta de su gestión, y es probable que con esos porcentajes ellos puedan trasladarse a la votación que reciba el presidente, dado que él es el proponente de la consulta respecto de sus preguntas. Entonces, esas dos cosas creo que son importantes analizarlas, pero lo de fondo para mí, Miguel, es cómo vamos a hacer los ciudadanos para entender, para comprender, pero sobre todo para saber cuáles son las consecuencias que atraen cada uno de los contenidos de las preguntas. A veces suele pasar, como ha sucedido en circunstancias anteriores o en procesos anteriores, que terminamos teniendo o aceptando preguntas porque nos encanta el presidente y después el momento de la ejecutoriedad de las preguntas vemos que a largo plazo fueron negativas. Caso puntual, el referéndum del 2011, en donde se nos preguntaron dos preguntas importantes respecto a la ley de comunicación y respecto a la metida de la mano en la justicia. Y yo quisiera decir que respecto a esos dos temas que recibió mucha aceptación de la ciudadanía, porque en ese momento el presidente de turno tenía mucha aceptación, estamos pagando las consecuencias de esta decisión hasta ahora. ¿Qué decir del tema del ITT? En el momento del ITT, que esto es una resolución que se puso en la consulta, ¿no es cierto?, hace poco, el año pasado, ahora está en un gran debate porque prácticamente significaría un daño económico importantísimo el llevar adelante, sobre todo el cumplimiento de esta transitoria de un año, sacar el petróleo de la zona, ¿no es cierto?, de la cual nos preguntaron en ese momento. Entonces, yo creo que eso nos hace pensar a que importante es saber que los ciudadanos tenemos que estar informados. Esto del voto informado no es cosa menor. Y ahora me parece a mí que vuelve a tener una importancia bastante grande, Miguel. En ese sentido, ¿cómo lograr generar certidumbre en estos procesos que se vienen, procesos electorales, doctora Hidalgo? Sí, yo creo que ahí hay una tarea que tiene que cumplir varios actores. Por un lado, definitivamente el Consejo Nacional Electoral tiene el peso más grande, ¿no es cierto? Porque como autoridad electoral que organiza el proceso,
le va a tocar desarrollar una serie de actividades o una serie de acciones para tratar de, por todas las maneras, con ese presupuesto que no sé si les va a alcanzar, quizá utilizar las plataformas digitales que ellos tienen o las direcciones provinciales para empezar o lanzar una campaña de información de voto ciudadano responsable masivo. Adicionalmente, creo que organizaciones de sociedad civil como las nuestras, que estamos preocupados por el quehacer electoral y que somos además observadores electorales, tenemos también una tarea que hacer. La academia siempre se dice que es un aliado estratégico, debería ser un aliado estratégico en estos momentos democráticos para poder también discutir, poner sobre el debate estos temas. Pero adicionalmente a eso hay otro tema que creo que es importante y es el tema justamente de los debates que acabo de mencionar. Es importante que el Consejo Nacional Electoral cumpla a cabalidad con la ley, con lo que establece la ley respecto a los debates. Creo que los debates van a poder ser fundamentales en este momento y van a poder ser una vía de conocimiento por parte de los ciudadanos. Pero por otro lado, me estaba olvidando de un actor que considero yo que es fundamental, que es el proponente. El proponente es el Estado. Acordémonos que en la consulta popular que el presidente Lasso lanzó, hubo poca presencia del presidente. Hubieron 2 o 3 voces, o más que nada una sola voz encargada de estar en territorio contando cuál era el contenido de la pregunta, de las preguntas, cuando en realidad era una propuesta de un régimen. Por lo tanto, faltó, por ejemplo, en ese momento que los otros miembros del gobierno salgan también en determinado momento a promocionar, y si no a promocionar, de alguna manera a hablar acerca del contenido, para hacer de las preguntas, para hacer ánimo de cuerpo, espíritu de cuerpo. En esta ocasión vamos a ver cuál va a ser la posición que va a mantener el gobierno respecto a su consulta, que es su propuesta, y cómo lo va a manejar comunicacionalmente. Creo que no es importante solamente lanzar la propuesta y quedarse allí. Creo que al ser proponente también se asume una responsabilidad respecto al contenido de lo que se está proponiendo, y quizás sería el momento que comunicacionalmente también se elaboren elementos comunicacionales que ayuden a la ciudadanía a saber claramente de lo que estamos hablando y de qué es lo que vamos a elegir y sobre qué es lo que vamos a votar en esta consulta /referéndum. Bienvenido al licenciado Fausto Camacho, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo enfrentar estos desafíos? Primero la consulta popular y luego las elecciones, año electoral, cuando se convoque en septiembre próximo. Buen día. Buenos días, gracias Miguel, un gusto, un saludo a Ruth por su contertulia en este programa. Bien, la consulta popular propuesta por el presidente Noboa tiene 2 ámbitos importantes que hay que diferenciarlos. El uno, que ya lo decía Ruth, que es el referéndum, y por referéndum entendamos las preguntas que modifican la Constitución. 4 preguntas modifican la Constitución en el límite de la enmienda, es decir, se puede modificar la Constitución vía consulta popular de manera directa. ¿Y a qué se refieren? A la extradición de los ecuatorianos que puedan ser requeridos por otros estados por el cometimiento de ilícitos, el reconocimiento del arbitraje internacional de manera directa, el trabajo por horas, que amerita una reforma constitucional, y la creación de judicaturas especializadas en constitucional. Es decir, que dejen de ser jueces constitucionales el universo total de los jueces de primera instancia y sean exclusivamente quienes tengan esa especialidad. Y a esas 4 preguntas del referéndum hay que incluir una más, que es la que nace de la propuesta que hiciera el presidente de la República para modificar la Constitución en su momento, y la Corte Constitucional le dijo que era una enmienda, una reforma parcial, y que debía ir primero al Congreso, a la Asamblea. Ese trámite ya sucedió durante un año, se aprobó, y entonces eso también va a estar incluido, aunque no haya sido iniciativa del presidente Noboa. Esas 5 preguntas tienen que ver con modificaciones a la norma constitucional. Y luego existen 6 preguntas propuestas por el presidente Noboa sobre otros temas. Entre otros, pues el incremento de penas en determinados delitos, ¿verdad?
Luego tienes el tema del control de armas con la participación de manera permanente de las Fuerzas Armadas, el cumplimiento total de la pena cuando se tratan de delitos relativos a uso de recursos públicos, por un caso, o mal uso, pues, de recursos públicos, y también a los que tienen que ver con delitos penales graves como terrorismo, narcotráfico, es decir, que no sean sujetos estas personas que estén condenadas a la posibilidad de la reducción de las penas. Una tipificación más explícita, más expresa respecto al porte de armas y municiones, y luego tendremos el uso por parte de la policía, de la fuerza, y en fin, son preguntas que establecen una suerte de políticas de Estado y que tienen que concretarse con iniciativas legislativas que el presidente presente a la Asamblea. Consecuentemente, eso sería el desafío de la consulta popular. También vendrán las elecciones presidenciales y legislativas. Sí, a ver, hablando de esta consulta popular, una primera inquietud. Aparentemente no empezamos muy bien desde el Consejo Nacional Electoral. El calendario que ellos han fijado establece la fecha de convocatoria el 26 de este mes. Sin embargo, llama la atención que no se está cumpliendo el artículo 106 de la Constitución, que establece clarísimamente que una vez que se han cumplido los requisitos, en este caso, el presidente ha emitido el decreto ejecutivo, luego de haber cumplido todo el resto del proceso, o sea, el dictamen de la Corte, etcétera, el control constitucional. 9 de febrero. ¿Qué dice el artículo 106? En el plazo de 15 días deberá convocarse, no más de 15 días. ¿No es cierto? Y se va a convocar a los 17 días, porque el 9 se empieza a contar desde el 10, 15 días, 24 de febrero, el día de mañana. Mañana debería estarse haciendo la convocatoria, pero no, extrañamente el Consejo Nacional Electoral ha puesto en su calendario el 26. ¿Qué puede provocar esto? Ilegitimidad del resultado, demandas de inconstitucionalidad de la convocatoria, que los darán después, ¿no es cierto? Quienes les interese echar abajo, si es que son positivas o si son negativas, habrá unos y otros en la posibilidad de interponer todos los recursos. No entiendo realmente qué pasa con la señora Tamain y el resto de miembros del Consejo Electoral para que este tipo de cosas que no son incomprensibles. La norma dice 15 días. La norma constitucional, ni siquiera es la ley, la Constitución, artículo 106. Ahí dice de manera explícita, primer párrafo, primer inciso, una vez cumplidos los requisitos de la convocatoria hecha por el presidente. ¿Cuál es el requisito? Una vez culminado el decreto ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral convocará en 15 días. Y luego dice, las elecciones deberán realizarse dentro de los 60 días siguientes. Esa segunda parte se cumple, porque el 21 de abril está dentro de los 60 días contados desde el 26, porque ellos le han puesto el 26 a la convocatoria, y si le ponen el 24 sigue cumpliéndose, así que no habría ningún problema. Entonces, llama la atención y es extraño que estas cosas sucedan, y es un mal presagio, una vez más, respecto de la autoridad electoral, que poco hace por sujetarse irrestrictamente a la Constitución y la ley. Doctora Ruth Hidalgo, en cuanto a los temas, están los que se requiere. ¿Cuánto tiempo se ha venido hablando? Ustedes, Participación Ciudadana, han trabajado cuántas veces en aportes para una reforma política. Lastimosamente se va a malograr. Por ejemplo, para la gobernabilidad, uno de los tantos temas, el que haya las elecciones legislativas en segunda vuelta, el próximo año, se seguirá haciendo en primera vuelta. Y luego de las elecciones y los resultados, siempre se advierte, esto no da gobernabilidad a quien resulte electo en febrero del próximo año. ¿Se va a malograr algo, por lo menos, de inclusión de una reforma política en esta ocasión? Bueno, nosotros, como usted sabe, hemos venido trabajando ya por más de 2 años una propuesta de reforma al Código de la Democracia, un poco pensando en mejorar la calidad del ejercicio de la democracia por parte de los partidos políticos, fomentar una política más responsable, más profesional,
nunca pensando en eliminar los partidos políticos, sino mejorarlos como parte esencial de la vida democrática de un país. En ese sentido, nosotros siempre hemos venido insistiendo desde la consulta anterior mismo que se incluyan algunos temas relacionados a dar paso a una reforma de este código. La anterior consulta sí incluyó 2 preguntas, pero en esta ocasión nosotros también tuvimos la capacidad de enviar al presidente de la República una solicitud de que se incluyan algunas preguntas, por lo menos referentes a la reforma y a un cambio cualitativo importante respecto al Código de la Democracia. No ha sido en esta ocasión no han sido tomadas en cuenta, y sí lamentamos esto porque mire, Miguel, nuevamente tengo que volver a lo que siempre digo y repito casi como un mantra que se ha convertido para mí. Necesitamos normas rigurosas y necesitamos cambiar el sistema de partidos en el Ecuador para ya terminar con una serie de prácticas políticas reiterativas que no nos ayudan como Ecuador y como país, sino que van debilitando la democracia permanentemente. El tema de la democracia interna, el tema de la elección de los candidatos, el tema respecto de las estructuras internas de los partidos, en donde existan mujeres, espacios para niños, espacios para las diversidades, el tema mismo de a qué les corresponde, qué candidaturas les corresponde presentar, si son movimientos nacionales, si son locales, cuáles son los umbrales, es decir, nuevamente ratificar el tema de la metodología, si es D'Hondt o es Webster, una serie de otros temas también importantes, como por ejemplo el padrón interno que deberían llevar adelante los partidos políticos, cruzado con el padrón que debería tener el Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay un montón de temas que nosotros estamos convencidos que si es que se logra introducir y se logra cambiar, vamos a terminar con los defectos sistémicos que venimos acarreando desde el ejercicio de la política, como por ejemplo la falta de renovación de cuadros, la falta de renovación de las directivas y de las direcciones de los partidos, que prácticamente son partidos con dueños los que existen ahora, y eso le hace muy mal. En fin, muchos temas que nosotros consideramos que se han quedado en el tapete y que no están siendo considerados y que nosotros lamentamos. Pero hay otra cosa más importante también, o de igual importancia, que nosotros lamentamos que debió haber estado y que nosotros venimos promocionando desde hace años, más de una década quizá, y es el retirarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la capacidad de elegir a los órganos de control. Fíjese usted, ahora mismo está sobre el debate el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana nuevamente está suspendiendo el concurso y suspende y demora el concurso de la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral. No es la primera vez, y esa es parte de su obligación jurídica del Consejo de Participación Ciudadana. No solamente ha quedado mal en el tema del Consejo Nacional Electoral, ha quedado mal en la Contraloría, que fue casi un calvario ese proceso, y queda mal en la Defensoría del Pueblo, que está todavía pendiente de eso. Entonces es un organismo que no está respondiendo a los intereses técnicos, no políticos del país. Entonces necesitamos que ese tipo de capacidad o de facultad le sea retirada. Entonces era importante para nosotros, desde nuestra visión de participación ciudadana, el que ojalá hubiera sido bueno que también se incluya, además, porque la ciudadanía está consciente y está muy mal visto el Consejo Nacional Electoral en cifras, el Consejo Nacional, digamos, el Consejo de Participación Ciudadana, en cifras y en números por su falta de actividad. Entonces, yo creo que ese es un tema que queda pendiente y que ojalá algún momento se logre. Fíjese que la asamblea, no esta, la anterior, no la pasada, sino la anterior, tuvo en sus manos la posibilidad preciosa de poder cambiar ese destino, el destino del país, y no lo hizo. Cuando hubo un movimiento promovido por Pablo Dávila, recuerdo que logró captar más de 300,000 firmas y luego en la Asamblea Nacional fue diluido. Yo creo que ahí hay que llamar la atención a aquellos que tuvieron la oportunidad en su momento y no lo hicieron, y ahora nos han dejado atados a un organismo que no sirve para nada, Miguel. Licenciada Fausto Camacho, este tema de la reforma electoral, ¿se va a alegrar? Voces por la Democracia, también de la que usted integra, han
han preparado reformas. Hoy sí, se va a malograr. Efectivamente, nosotros el 18 de diciembre entregamos en la Presidencia de la República una propuesta con 10 preguntas que estaban concebidas alrededor de la posibilidad de la enmienda constitucional, porque nos parece que hay que ir a ese nivel, ¿no es cierto?, pero que no es reforma parcial. Entonces, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, pues es deseable, pero no es posible por el momento. ¿Por qué? Porque eso solamente se podría hacer a través de una reforma parcial que conozca la Asamblea y que la tramite. Entonces, sí es posible quitarle, porque la Corte ya se pronunció, me refiero a la Corte Constitucional, quitarle las facultades de designación. Así estaba propuesta nuestra pregunta. Es más, diseñado en los anexos todo un procedimiento que permita la existencia de un importante componente de control social para que haya un proceso de preselección de la autoridad de la que se trate y luego una lista corta, llamemos así, sea remitida a la Asamblea para que la Asamblea los designe de entre esas personas que pasaron ese filtro que incluye el control social. El presidente de la República no lo consideró. Habíamos igualmente, digamos, 3 grandes ejes propuestos. 1, 2, la reforma política en el sistema de representación. ¿Para qué? Para que haya un borra y va de nuevo en el sistema de partidos políticos. Todos sabemos, y cada vez que hay elecciones, ¿no es cierto?, volvemos a repetir exactamente lo mismo, que los partidos son de alquiler, que tienen dueño, que se eligen a dedo los candidatos, que no hay democracia, etcétera. Entonces hay que poner una solución, pues. Y la solución... Y si no se introducen estas reformas, vamos a ir a lo mismo. Sí, en las elecciones que vienen vamos a tener exactamente lo mismo. Y la única opción es la consulta popular, Miguel. ¿Sabe por qué? Porque nunca la Asamblea, que son los partidos políticos, va a legislar en algo que afecte a lo que ellos han medrado, disculpe el término tan fuerte. No, claro. No lo van a hacer ellos. No lo van a hacer. Entonces, la única opción que tenemos es o un presidente lo acoge, no lo acogió Lasso. O la iniciativa popular. O la iniciativa popular. Ciudadana. No nos queda otra alternativa y hay que pensar en aquello. La única pregunta que ha sido recogida por el presidente Noboa, de las que nosotros presentamos el 18 de diciembre, tiene que ver con las judicaturas especializadas para el control constitucional, con jueces de primero y segundo nivel en el control constitucional y que dejen de ser jueces constitucionales el universo total de los jueces de primera instancia. Esa coincide con una propuesta que no incluía solo eso, porque los 3 grandes ejes eran designación de autoridades, justicia, porque hay que hacer una modificación de fondo de la justicia. ¿O es que acaso no estamos viendo? Metástasis nos muestra una partecita de la crisis del sistema judicial, pero eso se reproduce en muchos otros actores, desgraciadamente. Entonces hay que hacer una cirugía mayor al sistema de justicia, y eso es lo que habíamos propuesto, y finalmente el sistema de partidos políticos y de representación, y de una conformación diferente del Consejo Nacional Electoral. Eso habíamos propuesto nosotros, eso quedó archivado para una próxima ocasión, habrá que pensarla, habrá que construirla. Hoy por hoy hay que jugar el juego con las reglas que están hechas para el juego. Doctora Rudy Algo, si hay que jugar con las reglas actuales, insisto, estos temas no debieran, al menos 1 o 2, pudieran ser incluidos en esta consulta popular para no malograr esta convocatoria a las urnas. Me parece que ya estamos tarde en este momento para incluir un tema más. Yo soy pesimista al respecto, Miguel. No creo que sea factible, es decir, porque si la reflexión política, digamos, ¿no es cierto?, hubiera estado por ese lado, y habida cuenta de que esto es un cambio importante para la democracia, ya hubiera sido tomado en cuenta. No ha sido tomado en cuenta y yo creo que no lo va a ser. Idealmente, soñando, digamos, un poco y desde el punto de vista de lo ideal, obviamente sería perfecto que se incluya, pero yo no le veo posible. Me gustaría tener otro criterio, pero no le veo yo posible que a estas alturas se le incluya, y eso pues nos va a dar pie para quienes hemos estado comprometidos
ese cambio cualitativo, sigamos forzando el debate sobre aquello. La experiencia a mí me ha demostrado que muchas veces uno tiene que insistir y finalmente esos cambios vienen. Prueba de eso fueron las reformas del Código de la Democracia que fueron aprobadas en el año 2020, que son buenas porque en esa reforma se quitó, por ejemplo, la votación entre listas, ahora es una votación solamente en plancha, con sus luces y sus sombras, pero que de alguna manera mejora el ejercicio, digamos, al menos desde la ciudadanía, de pensar no en una persona, en el cantante, en la bailarina que está en una lista, en otra, ir viendo y saltando, sino pensar un poco en qué es lo que cada uno representa. Eso va a tener un proceso, es verdad, pero de todas maneras es un salto cualitativo. Y el tema de la violencia política también. Nosotros fuimos por años, usted recordará también, luchadores y promotores de esas reformas hasta que al final lo logramos. A veces estos cambios son carreras de largo aliento y carreras de resistencia, no tanto resultados prontos. Habrá, ojalá, en determinado momento alguien que sea sensible a que es importante que estos cambios se den en pro de la democracia y en pro del Estado de Derecho. Y bueno, hay que pensar también en otras posibilidades. Con el mismo Fausto hemos conversado conjuntamente, quizá en algún momento ver otra posibilidad de insistir por otras vías de democracia directa, es decir, vías hay. Sin embargo, creo que es importante dejar sobre la mesa y en el imaginario de las personas que nos escuchan que es importante y definitivamente clave el cambiar el sistema de partidos, porque el sistema de partidos defectuoso con el cual hoy estamos viviendo y conviviendo es la génesis para una serie de problemas de los cuales nos quejamos como ciudadanos todos los días, inclusive para la infiltración de estos capitales ilegales, capitales que provienen del narcotráfico. Si no hubieran 278 partidos políticos que están vivos, sería hasta más fácil poder ponerles contra la pared a aquellos partidos que se identifican con facilidad que están recibiendo estos fondos. Pero con una vorágine así, una cantidad brutal de partidos que tenemos, que muchos de ellos ni siquiera tienen oficina, y sin ese control es muy difícil, ¿no es cierto? Y es el estado ideal, inclusive de los partidos, de las personas que desarrollan o que meten, digamos, capitales ilegales para poder lavar su dinero también allí. Entonces, es importante, empezando por eso y pasando por cosas más pequeñas como, por ejemplo, tener una mejor estructura con más mujeres, con más jóvenes, con más diversidades, el tener ejercicios de democracia interna efectivos y tener buenos candidatos, una buena opción de candidatos en las elecciones. Usted hablaba de algo que es importante, elegir a los asambleístas en segunda vuelta, por ejemplo, algo que no parece que sería importante, pero que ya en el momento de ponerle en práctica sería un cambio cualitativo importante. Entonces seguiremos nosotros impulsando esto, forzando el debate. Creo que en algunos espacios sí nos escuchan y siempre pensando que algún momento tendremos la capacidad de presentarnos en este mismo foro y decir, lo logramos. Es una carrera a largo aliento, pero esperamos y confiamos que en un determinado momento habrá alguien que sea sensible a esta necesidad imperiosa que tiene no el país, no participación ciudadana, la democracia ecuatoriana. Doctor Hidalgo, el otro tema, la renovación del CNE. Otra vez estamos en proceso y no hay cómo viabilizar esto que ha sido un camino sinuoso de renovación parcial. Sí, eso me lleva justamente a nuevamente la discusión que puse sobre el debate hace un momento, sobre la mesa hace un momento. El Consejo de Participación Ciudadana nos queda debiendo cada vez cuando se trata de las elecciones y de las designaciones de los órganos de control. Ya pasó en el tema de la Contraloría, recuerden cuántos meses estuvo pendiente, un año estuvo pendiente ese concurso, y vimos de todo, la ciudadanía llegamos a ver de todo, desde desalojos en el Consejo de Participación Ciudadana hasta peleas internas y dimes y diretes, totalmente alejado técnicamente de los criterios que debería llevar adelante un organismo cuya obligación jurídica está clarísima. La obligación jurídica del Consejo de Participación Ciudadana, entre otras cosas, es justamente la delicada función de elegir a través de concursos públicos con oposición y méritos
los organismos quienes van a liderar los organismos de control. En el caso del Consejo Nacional Electoral ha sido exactamente lo mismo. No es la primera vez que suspende, ya existió otra suspensión anterior. Fausto, de hecho, es una de las bajas de eso, porque él era una de las personas que estaba concursando y ya fue, digamos, dejado en el limbo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y yo me podría atrever a ensayar una razón por la cual esto se está dando, y a mí me parece que eso es por cálculos políticos, es decir, un organismo que debió haber sido absolutamente técnico, ciudadano, vive permanentemente contaminado con intereses políticos, entonces sus decisiones están atadas a los cálculos políticos del momento, y entonces posiblemente no se sabe qué está pasando en este momento, y ellos pues una vez más suspenden el concurso. Y obviamente esto también está conjuntamente, o hay que analizarlo conjuntamente con el hecho de que ya estamos también en elecciones. Entonces, al menos en este tiempo, obviamente no va a ser posible, pero se pudo haber agilitado el concurso anteriormente, antes de que se llame a elecciones. Eso todo el mundo sabe, pero no lo ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, demostrando una vez más que no está a la altura de lo que el país necesita para una actividad tan delicada que se ha sido confiada como es la designación de los órganos de control, Miguel. Licenciada Fausto Camacho, estos dos temas: se mantiene la estructura partidista, empresas electoreras, más de 260 movimientos, ¿y qué pasa finalmente con la renovación del CNE? A ver, el primer tema, nuestra propuesta de reforma es bastante sencilla, pero es una cirugía mucho más profunda. Pérdida del registro electoral de todos los 260 y pico. Promulgación de nuevas reglas del juego respecto de que solamente pueden existir a nivel nacional partidos políticos y nada más. Y los partidos políticos tienen la facultad exclusiva de postular candidatos a la presidencia y al Parlamento, o sea, a la Asamblea. ¿Cierto? El candidato de Galápagos tiene que ser parte de un partido político, por ende de una estructura nacional. ¿Por qué? Porque el asambleísta de Galápagos es un funcionario de carácter nacional que representa a unos electores y a una circunscripción territorial. Pero su función es nacional, promulgar leyes y fiscalizar. Primera cosa. Segunda cosa, los movimientos solamente deberían existir de carácter provincial y solamente pueden postular candidatos para las autoridades de carácter local. Unificación de las elecciones, una sola elección cada 4 años. Y previo a esa elección cada 4 años, que bien le haría al país no vivir todo el tiempo en elecciones como estamos constatando, ¿no es cierto? Previo a aquello, una elección primaria, convocada por la autoridad electoral, le hace el CNE, en la cual todos los partidos políticos presentan sus precandidaturas para la presidencia, para las alcaldías y las prefecturas. Y a su vez, y eso con voto popular, se escogen. Y a su vez, ese mismo día, los afiliados de los partidos nacionales y de los movimientos provinciales, por voto universal de sus afiliados, repito, eligen las directivas nacionales, provinciales, cantonales, las que correspondan, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para entonces, a través de este mecanismo, obligar a la democracia interna en los partidos. Mira, Miguel, en ese caso, si un partido tiene 200,000 afiliados, pues esas 200,000 personas son las que eligen la directiva y nadie les da eligiendo. Y si es que ese partido va a postular, entonces habrán 3, 4, 1, no sé, precandidatos, y el pueblo, como se hace en los países donde existen primarias, como Argentina, como Uruguay, como Honduras, donde el pueblo dice, del Partido Verde, este es el que más me gusta. No aquí un remedio de primarias. Lo que aquí existe es cualquier cosa menos elecciones primarias, menos democracia. Y el tema de renovación del CNE. Esa propuesta que la hemos hecho, creo que hay que construirla, creo que hay que
ubicarla, modificarla en lo que sea necesario y avanzar para conseguir aquello. En buena hora podemos coordinar con otras instituciones como Participación Ciudadana, en fin, y muchas otras más. Respecto del concurso, soy postulante en ese concurso, el segundo mejor puntuado de ese concurso. ¿Cómo se echó abajo el concurso de manera inicial? De manera inicial a través de una acción de protección interpuesta por un postulante correísta que tenía 20 puntos sobre 50, que le dieron la razón de que había que modificar el reglamento, y el juez dictaminó retrotraer el concurso a la elaboración del reglamento, es decir, anular el concurso. Pero, Miguel, la Corte Provincial del Guayas, en buena hora, revocó esa sentencia y el concurso está. No es que no está, el concurso está allí y el Consejo de Participación Ciudadana debe retomar el concurso. ¿Qué es lo que está sucediendo al interior? Coincido con Ruth, al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Cálculos de por qué, cómo, conviene o no, y entonces de manera insólita, la presidenta de ese organismo hace una consulta al procurador. Si se puede o no continuar el concurso, siendo ella parte de una función del Estado, cabeza de una función del Estado, ¿ya?, en razón del periodo electoral. Yo entiendo que el procurador no puede contestar otra cosa que por supuesto que se puede. Miguel, hay que echar abajo aquellas leyendas urbanas de que son intocables los consejeros del CNE, que no pueden ser reemplazados, que no hay cómo mirarles. No es verdad. La Constitución establece una sola cosa que está prohibido hacer durante el desarrollo del proceso electoral: llamarles a juicio político. Eso no puede hacer la Asamblea. Llamarles a juicio político cuando hay un proceso electoral. No hay ninguna otra norma que diga que son la máxima autoridad, que son intocables. No, no es verdad. Porque además, si ellos terminan el periodo en noviembre de este año, el Consejo de Participación Ciudadana no solo debería continuar el concurso, sino convocar el concurso para la renovación total del CNE. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron los 6 años. Y hay un antecedente, Miguel. Ellos fueron nombrados en medio de un proceso electoral por el doctor Trujillo y su Consejo de Participación Ciudadana. Y no pasó absolutamente nada. Se fueron los que estaban de transitorios y se sentaron ellos y continuó el proceso electoral sin ningún problema. Entonces, aquí lo que no existe es voluntad política de querer hacer la renovación. Y debemos demandar, Miguel, que esto se haga por salud del país, por salud de la democracia, porque si no, esto va de mal en peor. Gracias por aportar a este debate sobre el tema electoral a la doctora Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, y el ex vocal del TSE y de Voces por la Democracia, Fausto Camacho. Muchas gracias, muy amables. Y ya volvemos con un tema importante también: las relaciones del Ecuador con Estados Unidos, con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio ecuatoriana americana, Felipe Espinosa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda